Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con el mejor guía de Jerusalén, Andy Faur. Andy, tanto tiempo, Sergio. Tanto tiempo, ¿todo bien? Sí, aparte estuviste de viaje, bienvenido, ¿verdad? Sí, fui a visitar a mi hijo en Viena, Austria, volví. Ahí sí tuviste Gracias frío. por el día que me... Sí, ahí me morí de frío, Andy, pero la pasé lindo, hice videos. ¿En serio? Filmé, tengo mucho para compartir. A partir de esta semana voy a empezar a publicarlo. Pero ahora te voy a contar dónde estamos y qué tiene, mira justo, qué tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Quién vivió muchos años en Viena? Herzl. Herzl. Estamos en el monte. Acá lo Herzl, tenemos. querido. Acá está Herzl. Exactamente. Buenísimo, Andy, sí. Monte Herzl, ¿qué significa? ¿Por qué aquí? ¿Qué vamos a hacer? Muy breve. A la este cámara. es el Panteón Nacional de Israel, donde está enterrado Herzl, por supuesto, que empieza todo esto, y los próceres de Israel, primeros ministros, gente importante, presidentes de Israel, están enterrados acá, en este Panteón Nacional. Y es el centro de la vida nacional judía. Como hablábamos antes, acá abajo está Yad Vashem, el Museo del Holocausto, ¿sí? Vamos a hablar de... Y a la izquierda, Museo Militar, el cementerio militar más importante de Israel. Exactamente, es un lugar central en la vivencia judía, sionista del Estado de Israel. Vamos a visitar parte, hoy no te voy a llevar a todo, vamos a visitar parte y conocer un poco más de la historia de Israel. Genial, genial. ¿Empezamos? Vamos. Y ala. Bueno, como te decía, nos estamos acercando. Ah, mira, hay muchísima gente, ¿ve? Hay visitas, ¿sí? O sea, colegios son, ¿no? Colegios, soldados, turistas, como vimos antes. Este es un lugar o sea, es raro, es un cementerio, pero es un lugar de visita, también turística. Nos estamos acercando ahora a la tumba de Herzl. Y como le empezamos a contar a la gente, es la tumba del visionario del Estado judío. Estamos hablando de la persona que visionó esto, que 50 años antes de que se cree el Estado de Israel, él ya lo veía, ya lo palpaba, ya lo escribía incluso en sus textos. Y lo consideramos el prócer, uno de los próceres importantes de nuestra patria. Ajá. No, seguí, camina, yo te estoy filmando de lejos. Ah, buenísimo. Te veo muy cerca. Sí, genial. Entonces, ¿dónde empieza todo este monte Herzl? Exactamente, como decías antes, en el momento que traen los huesos de Herzl desde Viena, ¿sí? Que es una cosa rara desenterrar huesos de judíos, ¿no? O sea, según la tradición, la religión judía no se puede hacer, excepto si los traen a Eretz Israel. Es una de las excepciones. Bueno, esto está basado en la Biblia. No. Los huesos de Yosef, los huesos de Jacob. Exactamente. Y entonces, ahora no. También algo parecido, ellos dijeron, cuando retornemos a la tierra de Israel, sí. Yo quiero que mis huesos sean enterrados ahí, sin saber, o sea, ellos suponían que íbamos a retornar. Y Herzl lo mismo, cuando se cree el Estado de Israel, dijo, sin saber de qué se iba a crear, tenía la esperanza. Totalmente. Se crea, después de todo se crea, Herzl murió en 1904, el Estado de Israel se crea en 1948, o sea, bastante antes. Entonces este lugar, ¿sí? Es la... Espera que está ahí explicando, no nos metamos en la mitad, ¿no? No, puedes hablar, tenés micrófono igual. Dale, vamos para atrás. Y esta es la tumba de Herzl. ¿Qué es en definitiva? El lugar donde se crea, o sea, era una montaña, era una montaña vacía, hasta que traen a Herzl, traen a la familia y se convierte en el Panteón Nacional. ¿Qué significa? Es el panteón de los próceres de la patria. Después te voy a llevar, Sergio, al lugar. ¿Sí? Al lugar donde están enterrados presidentes, primeros ministros, personas importantes de la historia de Israel, que estamos hablando de toda historia moderna, no es como en América Latina, ¿no? San Martín, O'Higgins, Bolívar, Artigas, ¿sí? Estamos hablando de próceres de 200 años, acá estamos hablando de próceres donde el primero es Herzl, que muere en 1904, y el resto de la familia, que después te cuento, que muere bastante cercana a la fecha de muerte de Herzl, y después nuestros próceres, a partir de 1948. Y acá empieza todo, acá es un lugar central, lugar de paseo, vienen grupos, obviamente, a conocer la historia de Israel, grupos de escuelas, soldados, instituciones, todo tipo de gente que viene a conocer la historia de nuestro estado, y la historia en particular de Herzl, que viste vos, tuviste la suerte de estar en el lugar donde vivió. Okay. Acá estamos en el lugar donde fue enterrado. Ahora, ¿cuál es la próxima estación? La familia de Herzl. Una historia súper interesante. Ah, sí, vamos. Andy,
¿A dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? A otra de las partes del Har Herzl, del monte Herzl, ¿sí? Y acá es una de las partes interesantes, yo te diría. ¿Por qué? Porque no están primeros ministros y presidentes que después te voy a llevar, ¿sí? Sino que hay personajes, presidentes de la organización sionista. David Wolfson está acá, Sergio. ¿Quién fue? David Wolfson, por ahí es menos recordado, fue el continuador de Herzl en la Organización Sionista Mundial, presidente del Congreso Sionista y el creador de la bandera de Israel. Exacto. ¿Sabés sobre qué base se creó la bandera de Israel? La bandera sionista era, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la base? El talit. Exacto, el talit, el manto. El manto. Exacto, que era blanco y celeste y se le puso el Maguen David en el centro. La estrella de David. La estrella de David. Y donde te quería traer principalmente, a la parte de los hijos de Herzl. Acá están enterrados los hijos. No está Juliet no está la esposa, pero ¿crees que te cuente la historia de ellos? Es un poco trágica, te digo la verdad. Yala. Dale, muy bien. Paulina, la grande. Todos tuvieron problemas, también Juliet tuvieron problemas psiquiátricos. Toda la familia sufrió de graves problemas psiquiátricos, la familia de Herzl. Paulina murió muy joven, era adicta a la morfina. Ouch. ¿Sí? Y murió en un hospital internada. Pero no escuchaste lo peor. Trud, ¿sí? Gertrudis, se casó, y murió en Francia, muy jovencita, se casó, se divorció, murió muy jovencita también por problemas psiquiátricos y eso. Y cuando Hans, el hermano, va a visitarla, ¿sí? A Francia, se entera que murió un día antes. Se suicida y pide enterrarse juntos con su hermana. Lo entierra juntos con su hermana. Wow. Tremenda historia de familia. Muy trágica. ¿Sí? Después también el último nieto también de Herzl se suicida en Estados Unidos. Uno ve la brillantez de la historia de Herzl, ¿no? Todo lo que hizo el señor, y la familia, no podemos echarle la culpa a Herzl, la familia por lo visto sufrió mucho. También se quedaron en la ruina. La esposa, Juliet, tenía mucha plata. Y gran parte de la plata Herzl la usó para hacer todo el movimiento sionista, para hacer todos los viajes que hizo, para conformar el Congreso Sionista. ¿Sí? Y acá está el resto de la familia, que también fue traída, ¿sí? Nietos y eso. Hoy prácticamente no queda ningún descendiente directo de Herzl. Pero bueno, una historia muy trágica de toda la familia, que lamentablemente empaña un poquito no empaña la trayectoria de Herzl, por supuesto, pero la ensombrece, la entristece mucho. Vi que el nieto se llama como él, Teodor. ¿Qué es esa costumbre en el judaísmo, Andy? Hay una costumbre, Teodor es interesante. ¿Sabes qué significa Teodor? Teo, Dios, Dor, regalo de Dios. Opa. Sí. No sabía. Esa es la traducción de Teodor. Hay costumbres de poner entre los distintos sectores del judaísmo, de poner el nombre del abuelo. Si está vivo o muerto. Si está vivo o muerto, depende de si sos sefaradí o ashkenazí, si sos oriental o occidental. En general los orientales ponen el nombre del abuelo vivo, ¿verdad? Y los occidentales, los ashkenazim, del abuelo muerto. Yo llevo el nombre de mi abuelo, ¿tú? Exacto, yo también. Claro. Natalio. Entonces, Natalio, mi papá se llamaba así. Ah, ok. Entonces, pero nosotros rompimos la tradición con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, es una tradición de muchos años que todavía se sigue. ¿Sí? Todavía se sigue. Todavía mucha gente le sigue poniendo a los hijos el nombre de sus ¿Y ahora dónde abuelos. estamos yendo, Andy? ¿Dónde estamos yendo? A la parte de los próceres, a la parte de los grandes, a la parte que quizás los nombres de la gente sean más conocidos. Shimon Peres, Isaac Rabin, Golda Meir, Nabón, presidentes, en particular, no solo, en particular presidentes y primeros ministros de Israel que están enterrados acá, ¿sí? Por protocolo, te diría, ¿sí? O sea, tienen el derecho a enterrarse acá, pero hay gente que eligió no estar acá. ¿Vos sabías eso? Sí. Contalo. Le cuento. Es un honor enterrarse acá. Primero quiero que digas la diferencia entre un presidente y un primer ministro, porque hay países que el presidente es el... Nuestro país es una democracia parlamentaria. El que tiene el poder es el Parlamento. La Knesset tenemos un Parlamento unicameral. Y el que dirige el gobierno es el jefe de gobierno, el primer ministro. También es el que tiene el poder político grande. La figura presidencial es una figura protocolar.
Está bien, tiene algunos cargos importantes, pero es protocolar, no tiene poder, de hecho. El poder lo tiene el primer ministro. En este caso, el primer ministro es Benjamín Netanyahu. ¿Y quién es el presidente? Se llama Herzog. Que fue hijo de... Hijo de... de otro presidente, de Jaime. Jaime Herzog. ¿Sí? Y nieto de... ¿Y nieto de quién? Él fue rabino principal. El principal, ¿no? Sí. En los años 30, tenés razón. El Rab Herzog. Nehama Rivlin. Esta es la esposa del último presidente de Israel. Del anterior a Herzog. Del último, sí. Exacto, sí. de Reuven Rivlin, que está vivo todavía. Ya tiene reservada Ya acá. tiene reservada el lugar, exactamente. Vení, vamos a probar. Aunque ya está con otra mina. ¿Sí? Nabón, quinto presidente Isaac de Israel. Nabón, Isaac es y Ofía. muy conocido por los latinos. Ajá. Es el primer presidente sefaradí, de origen sefaradí, que tuvo Israel. La mayoría fueron ashkenazim. Claro, esta es la parte de los presidentes. De los presidentes. Jaime Herzog y ahora Herzog, que es, dijimos, el padre del actual presidente. Exacto, Jaime. Exacto. Hoy va a empezar con el mapujit, hace ruido, mirá. Ah, ok. Es el peor enemigo. Sí, se está yendo, me parece. ¿Quién está acá? Shazar, Salman Shazar. Exacto, otro presidente importante. Ya están haciendo. Yitzhak Shamir, él fue primer ministro ya cuando nosotros vivíamos aquí. Exactamente, en los años 80 y 90. Ok. Sí, está acá con la esposa. Pero te das cuenta, te voy a contar, ¿ves que las Shimon tumbas? Pérez. Sí, Shimon ¿Dónde está Pérez. Sonia? No está acá Sonia. La esposa está en Yaragai. Yaragai. Es el lugar donde se crió, donde se conocieron ellos. Exacto, cerquita de acá de Jerusalén, pero no acá. Está enterrado solo, igual que Golda, que vamos a ver. Después te voy a contar Rabin. mejor. Ves que todas las tumbas son iguales, excepto esta. Excepto la de Rabin. ¿Porque fue asesinado? Exactamente. Se quiere marcar la distinción entre toda la gente que murió en general de vejez, y Rabin, que fue asesinado. Entonces, a propósito, se tomó una decisión de gobierno, porque hay que hacer una decisión de gobierno, de que la tumba de él y de Lea, la esposa, sean distintas. Para marcar la diferencia. Y en general vas a ver que cuando vienen acá paseos educativos, escuelas, ahí está, escuelas, están seguro hablando del tema, Hayalim, soldados, Sí. no se paran en cualquiera, se paran acá a explicar sobre Rabin, a explicar. ¿Sabes que estuve yo en la manifestación cuando fue asesinado? Yo también. Exactamente. Bueno, Tenía a Ishai, el hijo que lo fui a visitar ahora a Austria, estaba en mis hombros, tenía 11 meses. Claro, eran nuestros hijos chiquititos. Y vamos a ver acá, esta es la parte ahora de los presidentes de la Knesset, de lo que se llama... Pará, acá hay una primer ministro súper conocida. Golda Meir, que Golda también Meir. está sola porque se separó del esposo antes de ser... antes de que ella entre en la política fuerte, se separó del esposo, por eso el esposo tampoco está acá. ¿Quiénes no están aquí? Ariel Sharon, Ariel Sharon, que está Jabata Shikmin. en el sur, porque él vivió ahí, esa era su casa. Ahí viven sus hijos ahora. Exactamente. Él y su esposa, que también una historia, Uf. se casó con la hermana. Ok, no importa, no viene al caso. Sí. Menachem Begin. Menachem Begin, que está en Aras-Zaitim, en el Monte de los ¿Por qué? Olivos. Porque él quería, primero que era una persona más popular, no quería Honor. ese honor de estar acá, y quería estar enterrado en el pueblo, que no solo que lo vean a él como pasa acá, sino que vean a todos los que están enterrados ahí. Pidió enterrarse al lado de una persona que hablamos la otra vez que estábamos en la cárcel de... Exacto, ¿cómo se llama? Ay, en el ruso, en el... Sí, Migraya Gusim. Gracias, Rusim, el coso ruso. ¿Quién más no encontramos acá? Sharon, Begin, Sharon, Weizmann. Ben Gurion. Weizmann y Ben Gurion. Ben Gurion, primer ministro, está enterrado en Sde-Boker, ¿Por en qué el ahí? Kibbutz donde vivía. Ahí terminó sus días. Y Weizmann, el primer presidente, vivía en Rehovot, ¿sí? Y está enterrado en el Mahón, en el Instituto Weizmann de a su Ciencia. nombre, en la ciudad de Rehovot. Acá te decía, ¿ves? Levi Shkol, primer ministro importante, que lo siguió. La guerra de los 6 días. Exacto, lo siguió a Ben Gurion. Sprinzak fue speaker, fue el presidente de la Knesset. Joseph Sprinzak. Sprinzak. Muy importante. Kaplan. Kaplan, otro. Teddy Kollek fuera Teddy Kollek. el municipal, el intendente cuando yo vine a vivir. Este es un caso muy raro, Sergio. ¿Por Este qué? es el único intendente, es un personaje histórico. Empecemos ahí, estuvo 30 años como intendente de la ciudad,
Entonces le hicieron un permiso especial, como una excepción, Sí. para que se pueda enterrar un intendente en este lugar junto a primeros ministros y presidentes. Pero es un personaje histórico muy importante. Él estuvo en la unificación de la ciudad, ¿sí? En el 67, súper importante. En un minuto quiero decir algo. Dale. Antes de que cerremos, porque enseguida vamos a cerrar. Sí, sí. ¿Sabes, Andy, lo que me llama la atención, o sea, lo que me pone orgulloso, es de que gran parte de estos próceres que levantaron nuestra patria, el Estado de Israel, los conocí. Oh. Y a muchos personalmente. A Yitzhak Shamir lo conocí, a Shimon Peres lo conocí, a Yitzhak Rabin lo conocí, a Ezer Weizmann lo conocí, a Begin lo conocí al ayudante y a Begin mismo. Es increíble cómo nosotros estamos viviendo en un estado que todavía está naciendo. Vamos a cumplir ahora 75 años, que es muy poco para una nación. Tocamos la historia, la Sí, vivimos en el día a sí, día. pero me llama Teddy Kollek, fue el intendente cuando yo vine a vivir a Jerusalén. Exacto. Y lo conocí diciendo Yerushalayim con Exacto. su acento. Me gustó, Andy, el paseo, me gustó. ¿Cómo te gustaría cerrarlo? Cerrarlo. Y te voy a contar una cosa de Teddy. Teddy estuvo años y años como primer ministro. Cuando yo llegué... No primer ministro. Perdón, como intendente. Cuando llegué perdió las elecciones. Pero no importa. Con Olmert, Sí. que fue primer ministro después. ¿Cómo lo cerraría? Este lugar es muy especial. ¿Por qué? Porque no es un cementerio común como todos conocemos, sino nos transmite historia, nos transmite legado, nos transmite tradición, nos transmite realmente muchas cosas de los que vivimos, como dijiste vos, de la historia misma que vivimos día a día. Y por otro lado, la modestia. Todas las tumbas, Eso es lo que me gustó. claro, todas las tumbas son iguales, ¿sí? Excepto raras excepciones como vino. Todas las tumbas son iguales, modestas, nada de mausoleos. También tiene que ver con una cuestión de tradición, de no hacer Monumentos, ni imágenes. estatuas ni imágenes. Eso también tiene que ver. Pero la idea es que acá todos iguales, ¿sí? Todos tienen el mismo formato, el mismo color, el mismo tamaño, ¿sí? Para mostrar que todos los seres humanos, en definitiva, no importa el cargo que tengamos, somos todos iguales. Andy, muchísimas gracias por el paseo y yo creo que este paseo lo vamos a continuar Dale. en otra Hay un oportunidad. montón más. Hicimos una pequeña parte hoy nada más. Muchísimas gracias, Andy, que Dios te bendiga. Hagan Bye un bye. like, ¿eh? No se olviden.